Mi nombre es Sofía Williams y con 28 años faltaban solo 3 días para casarme con el amor de mi vida. Ethan Blackwood. Todo era perfecto hasta que sus adinerados padres me sorprendieron con un acuerdo prenupcial y un ultimátum, firmarlo o cancelar la boda. Lo que nunca esperaron fue que, detrás de mi fachada modesta, se escondían $9 millones, una exitosa empresa tecnológica y la determinación de mantenerme firme. Sus rostros arrogantes estaban a punto de enfrentarse a lo único que respetaban: el dinero. Crecí en un vecindario de clase media en Chicago, donde mis padres eran profesores de secundaria y me inculcaron los valores de la educación y el trabajo. Duro, vivíamos cómodamente, pero nunca fuimos ricos. Cada centavo de mi matrícula universitaria vino de becas que obtuve a fuerza de incontables noches sin dormir y calificaciones perfectas. Me gradué con honores en ciencias de la computación en Northwestern y me lancé de inmediato al mundo de la tecnología con una hambre de triunfar bajo mis propios términos. Mi abuelo había sido mi mayor animador. Cuando falleció en mi último año de universidad, me dejó una herencia sorprendente. Su estilo de vida modesto había ocultado inversiones inteligentes durante décadas, resultando en una fortuna de $7 millones que heredé. Invertí la mayor parte y usé una pequeña porción para financiar mi startup tecnológica enfocada en software educativo a los 26 años. La valoración de mi empresa sumó otros $2 millones a mi patrimonio, pero nadie lo habría adivinado. Al verme, vivía en un apartamento agradable pero discreto, conducía un coche práctico y me vestía bien pero sin extravagancias. Quería tener éxito o fracasar por mis propios méritos, no por lo que había en mi cuenta bancaria. Mi riqueza era asunto privado, conocido solo por mis padres, mi mejor amiga Jenna y mis asesores financieros. Conocí a Ethan en una gala benéfica en apoyo a programas educativos para niños desfavorecidos. Mi empresa había donado software y yo estaba allí representando nuestra contribución. Ethan estaba presente porque los Blackwood siempre asistían a eventos sociales importantes. Destacaba de inmediato, no solo por su alta estatura y sus cálidos ojos marrones, sino porque, a diferencia de los otros asistentes herederos de fortunas, él realmente se interesaba por la causa. Nuestra conversación esa noche fluyó sin esfuerzo. Desde la desigualdad educativa hasta nuestras rutas favoritas de senderismo y nuestro amor compartido por la comida tailandesa picante. Cuando me pidió mi número, se lo di sin dudar, a pesar de saber quién era su familia. Los Blackwood eran una familia de la vieja aristocracia de Chicago, con una línea de herencia que se remontaba a los antiguos magnates madereros. Su firma de abogados, Blackwood & Associates, representaba la mitad de las grandes corporaciones del Medio Oeste. Nuestra primera cita fue un picnic en Millennium Park, donde Ethan trajo sándwiches caseros y confesó que había investigado mi empresa en línea y estaba impresionado con mi trabajo. Ese era Ethan por completo, minucioso, pero auténtico. Desde entonces fuimos inseparables. Caminatas los fines de semana, desastres culinarios en mi cocina, debates intelectuales que a veces duraban hasta el amanecer y una conexión física tan profunda que hacía que todo lo demás desapareciera. Él nunca alardeó de su riqueza, y yo nunca revelé la mía. Parecía irrelevante frente a lo que estábamos construyendo juntos. A él le encantaba que yo fuera apasionada por mi trabajo, independiente. A mí me encantaba que, a pesar de haber crecido con privilegios, hubiese desarrollado un sentido de justicia y equidad que guiaba su práctica legal. Cuando me llevó a conocer a sus padres, 6 meses después, tuve el primer indicio de problemas. La finca de los Blackwood era una propiedad enorme en el vecindario más exclusivo de Lake Forest, con jardines cuidados y una casa que fácilmente podía albergar a 8 familias. Richard y Victoria Blackwood fueron amables pero fríamente evaluadores. Victoria, en particular, tenía una manera de hacer preguntas que parecían inocentes, pero claramente estaban diseñadas para identificar mi linaje o, mejor dicho, mi falta de él. Northwestern es una excelente universidad, dijo ella durante la cena. ¿El programa de becas fue lo suficientemente completo? Y tus padres, ambos profesores. Qué encomiable. Una profesión tan necesaria. Aunque imagino que las limitaciones financieras debieron de ser un reto, Ethan no pareció notar estas indirectas sutiles o eligió ignorarlas. Era el menor de 3 hermanos y claramente estaba acostumbrado a navegar la personalidad de su madre con una facilidad ensayada. Su padre era más directo, pero igual de desdeñoso, hablaba casi exclusivamente con Ethan sobre personas y eventos que yo no conocía, excluyéndome eficazmente de la conversación. Aún así, yo estaba enamorada. Y esas eran solo pequeñas molestias comparadas con la felicidad que Ethan traía a mi vida. Cuando me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario, durante un crucero al atardecer por el lago Michigan, acepté sin dudarlo. El anillo era de su abuela, una esmeralda elegante que se adaptaba perfectamente a mi mano.
La planificación de la boda comenzó como un sueño, pero poco a poco reveló más grietas en los cimientos. Victoria tenía opiniones sobre absolutamente todo, desde el lugar hasta las flores, y aunque nunca mencionó el dinero de forma explícita, siempre estaba presente la suposición implícita de que los Blackwood se encargarían de todo, porque claramente yo no podía permitirme una boda que estuviera a la altura de su hijo. En lugar de corregir esa percepción errónea, dejé que creyeran lo que quisieran. Tenía mis razones para mantener mi situación financiera en privado, y mi orgullo me impedía parecer que intentaba competir con ellos en términos económicos. Ethan intentaba mediar. A veces defendía con firmeza lo que era importante para mí, otras veces me sugería suavemente que cediera. Y lo hacía más veces de las que no. Porque la mayoría de los detalles me parecían triviales comparados con el hecho de que iba a casarme con el hombre que amaba. Cuando Victoria insistió en añadir a 50 amigos de su familia a la lista de invitados, accedí. Cuando desestimó mi elección de pastel de bodas como peculiar y seleccionó un monstruo de 7 pisos de una pastelería exclusiva, lo dejé pasar. Lo único en lo que insistí fue en mi vestido, un diseño moderno y estilizado que me hacía sentir hermosa y segura de mí misma. Aún así, Victoria logró insinuar que lo había elegido por su bajo precio, no porque me quedara perfecto. A medida que se acercaba a la boda, me sentía cada vez más como una invitada en mi propio compromiso, pero me consolaba saber que, una vez casados, Ethan y yo construiríamos una vida propia, lejos de la influencia diaria de su familia. Ya habíamos acordado vivir en el apartamento que habíamos elegido juntos en el centro, cerca de nuestros lugares de trabajo, en lugar del barrio de los Blackwood. Como su madre había sugerido. 3 días antes de la boda, todo finalmente estaba en orden. El lugar estaba preparado, las flores arregladas, el catering confirmado. Acababa de revisar los últimos detalles con el fotógrafo cuando recibí una llamada de Victoria invitándome a tomar el té esa misma tarde. Ethan estaría en reuniones todo el día, explicó, y pensó que sería agradable pasar un rato a solas antes de que comenzaran las celebraciones, mirando atrás. Debía haber reconocido la dulzura depredadora en su voz, pero estaba funcionando. Con pocas horas de sueño y un nivel máximo de estrés, y todo lo que registré fue la oportunidad de, quizás, conectar finalmente con mi futura suegra. No tenía idea de que estaba caminando directo hacia una emboscada que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino también los cimientos de mi relación con Ethan y su familia. La finca Blackwood lucía aún más imponente bajo la luz clara de esa tarde de miércoles. La fachada de piedra brillaba bajo el sol y el camino circular estaba impecablemente cuidado, ni una sola piedra fuera de lugar. Mientras llegaba con mi modesto Audi, noté que el Mercedes de Richard también estaba estacionado en la entrada. Eso no me lo esperaba. Victoria no había mencionado nada sobre su presencia. La ama de llaves, Marta, abrió la puerta con su habitual sonrisa reservada y me condujo al salón formal en lugar del invernadero donde Victoria solía servir el té. Otra señal de advertencia que pasé por alto en ese momento. Victoria y Richard ya estaban sentados, ambos vestidos como si se tratara de una reunión de negocios en lugar de un encuentro familiar informal. Victoria llevaba un traje azul marino entallado que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, mientras que Richard vestía uno de sus emblemáticos trajes de poder gris carbón, completo con gemelos grabados con el escudo de la familia Blackwood. Sofía, querida, gracias por venir con tan poca antelación, dijo Victoria con una sonrisa que no alcanzó a tocarle los ojos. Por favor, siéntate. Me senté frente a ellos, sintiéndome de repente como si estuviera en una entrevista de trabajo en lugar de una visita familiar. El servicio de té sobre la mesa de centro entre nosotros seguía intacto. Pensamos que era importante discutir algunos asuntos antes de la boda, comenzó Richard sin rodeos. Asuntos de negocios que deben resolverse de antemano para garantizar una navegación tranquila. Después Victoria asintió. Todo matrimonio exitoso tiene una base sólida de expectativas y acuerdos claros se mete en su estómago. ¿Qué tipo de acuerdos?, pregunté. Aunque ya empezaba a sospechar hacia dónde se dirigía esto, Richard tomó una carpeta de cuero a su lado y extrajo un documento grueso encuadernado en una carpeta azul. Lo deslizó por la mesa de Centro Asia. Este es un acuerdo prenupcial estándar que nuestro abogado de familia ha preparado. Establece la protección de los bienes familiares y define lo que ocurriría en el improbable caso de que tu matrimonio con Ethan no tenga éxito. No extendí la mano de inmediato hacia el documento. Es la primera vez que oigo hablar de un acuerdo prenupcial, dije con cuidado. Ethan y yo nunca hemos hablado de esto. Ethan comprende la necesidad, intervino Victoria con suavidad. La familia Blackwood posee activos significativos que han sido protegidos durante generaciones.
Esto es simplemente una formalidad que todos los cónyuges que se casan con un miembro de la familia deben completar. Lo dudaba mucho. El hermano mayor de Ethan se había casado con una mujer de una dinastía bancaria, difícilmente alguien de quien los Blackwood necesitaran protección financiera. Y su hermana se había casado con su amor de la universidad, hijo de un senador, con su propio fondo fiduciario sustancial. Finalmente, tomé el documento y comencé a revisar su contenido. Como emprendedora tecnológica, había lidiado con suficientes contratos como para reconocer de inmediato que este acuerdo distaba mucho de ser equilibrado. Básicamente establecía que, en caso de divorcio, yo me marcharía con prácticamente nada, sin importar la duración del matrimonio, ni cualquier aporte que pudiera haber hecho a nuestra vida en común. Cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio permanecería con Ethan. Y había cláusulas sobre propiedad intelectual que potencialmente podrían afectar mi negocio. Esto parece muy unilateral, dije, esforzándome por mantener la voz neutral. Richard agitó la mano con desdén. Es un lenguaje estándar para proteger patrimonios familiares establecidos. Debes comprender, Sofía, que los bienes de los Blackwood representan no solo dinero, sino un legado que se remonta a generaciones. ¿Y qué hay de mis bienes?, pregunté. Mi empresa y mi propiedad intelectual. Victoria soltó una pequeña risa que me crispó los nervios. Tu emprendimiento de software educativo es ciertamente encantador, querida. Pero estamos hablando de una riqueza y propiedades de magnitud sustancial. La escala es bastante diferente, la condescendencia en su tono era inconfundible. A sus ojos. Yo era una don nadie de orígenes modestos que debía sentirse agradecida por la oportunidad de casarse con su prestigiosa familia. Cualquier insinuación de que pudiera tener activos dignos de protección les resultaba ridícula. Quizás quieras que agreguemos una cláusula sobre tu empresa, ofreció Richard con magnanimidad, aunque, francamente, si tú y Ethan se divorciaran, probablemente él sería generoso de todos modos. Independientemente de las obligaciones legales, siempre ha tenido debilidad por apoyar a los desvalidos. Sentí como el calor me subía al rostro, pero me obligué a mantener la compostura para. Cuando se supone que debe firmarse esto, hoy sería ideal, dijo Victoria, sacando una pluma Montblanc del bolsillo de su chaqueta. La boda es en 3 días. Y queremos tener esto resuelto mucho antes. Dejé el documento sobre la mesa con cuidado. Necesitaré que mi propio abogado revise esto primero. Las cejas de Richard se alzaron apenas. ¿Tu propio abogado? ¿Es eso realmente necesario? El abogado de nuestra familia que redactó esto es uno de los mejores de Chicago. El mejor para los intereses de la familia Blackwood, sin duda, respondí. Pero como ustedes mismos acaban de señalar, nuestros intereses pueden no estar perfectamente alineados en este asunto. El rostro perfectamente compuesto de Victoria mostró su primera grieta de molestia. Sofía, esto es realmente algo muy común. Todo el mundo firma estos acuerdos hoy en día. Es simplemente algo práctico. Entonces no se opondrán a darme 24 horas para que un profesional lo revise, repliqué. Richard y Victoria intercambiaron una mirada. Me temo que debemos insistir en resolver esto hoy, dijo Richard con firmeza. Estos asuntos pueden volverse complicados si se dejan pasar. Y la boda está demasiado cerca. ¿Están diciendo que la boda depende de que yo firme este documento hoy, sin asesoría legal?, pregunté, queriendo absoluta claridad sobre su postura. La sonrisa de Victoria regresó, tan fría como un enero en Chicago. Lo que estamos diciendo, querida, es que la familia Blackwood tiene ciertas expectativas innegociables para cualquiera que se case con un miembro de la familia. Ethan lo comprende. Si de verdad lo amas, tú también lo comprenderás. Fírmalo o la boda se cancela, dijo Richard sin rodeos. Esa es la realidad. Hemos invertido mucho en esta boda. Pero la cancelaremos si es necesario para proteger los intereses de la familia. El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros. Miré desde el rostro impasible de Richard, de expresión netamente empresarial, hasta la mirada segura y arrogante de Victoria. Estaban absolutamente convencidos de su poder en esta situación. En sus mentes, yo no era nadie. Enfrentando la elección entre ceder mis derechos o perder al hombre que amaba y humillarme con una boda cancelada. Esperaban que me quebrara de inmediato. Me puse de pie. Tomando el acuerdo prenupcial, necesito hablar con Ethan. Ethan conoce nuestra postura, dijo Victoria con desdén. Tal vez fue reacio a plantearte el tema directamente. Pero comprende las obligaciones familiares. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubieran dicho. La idea de que Ethan supiera de esta emboscada y la hubiese permitido me apretó el pecho con una fuerza insoportable. Aún así dije, aferrando el documento quizás con demasiada fuerza. Necesito hablar con él antes de tomar cualquier decisión. Richard también se levantó, abrochándose la chaqueta del traje con un gesto ensayado. Tienes hasta mañana por la mañana, Sofía.
A las 9 a.m. esperamos tu firma o tu decisión de cancelar la boda. Realmente esperamos que tomes la decisión sensata, añadió Victoria, sin molestarse en levantarse. Ethan te aprecia profundamente. Sería una lástima herirlo por una simple formalidad que protege a todas las partes. Asentí con rigidez y me giré para marcharme. El acuerdo prenupcial pesando como plomo en mis manos. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché la voz de Victoria filtrándose por la ventana abierta del salón. Firmará. ¿Dónde más encontraría un partido como Ethan? Ciertamente no en los círculos de colegio comunitario, donde se mueven sus padres. La risa grave de Richard y su respuesta fueron el golpe final. Subí a mi coche. Coloqué el documento en el asiento del pasajero y logré conducir más allá de los portones ornamentados de la finca Blackwood. Antes de que las lágrimas comenzaran a caer, el camino de regreso a casa fue un borrón. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras los barrios lujosos de Chicago daban paso al paisaje más familiar del centro de la ciudad. Tuve que detenerme 2 veces cuando el llanto me impedía ver la carretera con claridad. Mi teléfono sonó 4 veces. El nombre de Ethan parpadeaba en la pantalla. Pero dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Necesitaba procesarlo. ¿Qué había ocurrido antes de poder hablar con él? En un semáforo en rojo, los recuerdos pasaron por mi mente como escenas de una película en la que, de algún modo, yo había sido la protagonista sin darme cuenta. Victoria comentando sobre mi elección práctica de coche, la primera vez que lo conduje hasta su casa. Richard haciendo preguntas incisivas sobre mi modelo de negocio y luego descartándola. Tecnología educativa como un mercado de nicho, sin verdadero potencial de crecimiento. La cena de Navidad, donde el hermano de Ethan me preguntó si pensaba mantener mi pequeña empresa después del matrimonio. Como si fuera un pasatiempo y no mi pasión ni mi medio de vida. Había ignorado o justificado todos esos momentos, creyendo que eran incidentes aislados o simples malentendidos. Ahora los veía como parte de un patrón. Una subestimación constante de mi valor por no tener su linaje ni la riqueza que percibían como necesaria. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, llamé a la única persona que sabía que lo entendería. Ellos hicieron que la voz de Jenna se elevó, indignada, por el teléfono, a 3 días de la boda. Eso no es solo de mal gusto. Sofía es manipulador. Jenna había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo mi amiga más cercana. Sabía todo sobre mí, incluido el alcance completo de mi situación financiera. Lo que hacía que el comportamiento de los Blackwood le resultara especialmente insultante. Lo peor es que, al parecer, Ethan no sabía, dije, acurrucándome en el sofá con el teléfono pegado a la oreja. Simplemente no tuvo el valor de decírmelo en persona. No sabes eso con certeza, me advirtió Jenna, sus padres podrían estar mintiendo. De cualquier forma. No habla bien de él, respondí, o sabía y permitió que me emboscaran. O tiene tan poco control en su relación con ellos que pueden amenazar con cancelar su boda sin que él lo sepa. Jenna guardó silencio un momento. ¿Qué vas a hacer con el prenup? Ya lo leíste todo, lo suficiente para saber que es completamente unilateral. Incluso hay cláusulas que podrían afectar los derechos de propiedad intelectual del software de mi empresa. ¿Hablas en serio? Eso es escandaloso. La indignación de Jenna reflejaba la mía. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Llama a Harold mañana a primera hora. Harold Winters había sido el abogado de mi abuelo y seguía administrando mis asuntos legales. Era astuto, experimentado y, lo más importante, completamente dedicado a proteger mis intereses. Lo haré, prometí. Pero primero necesito hablar con Ethan. Necesito entender de qué lado está en todo esto. Después de colgar con Jenna, finalmente reuní el valor para devolverle la llamada a Ethan. Contestó al primer timbre. Sofía, gracias a Dios. Mamá dijo que te fuiste molesta. ¿Qué pasó? Su tono preocupado casi me hizo vacilar, pero el recuerdo del rostro altivo de Victoria fortaleció mi resolución. ¿Qué pasó? Dije con cuidado, es que tus padres me emboscaron con un acuerdo prenupcial y me dijeron que, si no lo firmo, antes de mañana por la mañana, la boda se cancela. También insinuaron que tú estabas al tanto de todo. El silencio al otro lado fue condenatorio. Ethan, insistí, no sabía que iban a acercarse a ti de esa forma, dijo por fin, con la voz tensa. Les dije que hablaría contigo yo mismo. Entonces, si sabías del prenup, confirmé, sintiendo cómo se me hundía el corazón. Sofía, trata de entender. Cada matrimonio en mi familia, desde hace generaciones, ha tenido un acuerdo prenupcial. Es simplemente cómo se hacen las cosas. ¿Y no pensaste que eso era algo que debías mencionar antes de que tus padres me arrinconaran a 3 días de la boda? Suspiró con fuerza, iba a hablar contigo. Solo que seguí postergándolo porque sabía que te molestaría. Y la planificación de la boda ya era suficientemente estresante, así que dejaste que tus padres lo manejaran como si yo fuera un
Problema que había que gestionar. Eso no es justo, protestó Ethan. Estaba tratando de protegerte. Protegerme, me reí con amargura, dejando que tus padres me sorprendieran con un ultimátum. Permitiendo que incluyeran cláusulas que podrían afectar mi empresa. Eso no es protección, Ethan. Eso es cobardía, estás exagerando, dijo. Con ese tono condescendiente que ya le había oído usar con clientes difíciles. Es solo un documento legal estándar. Todo el mundo los firma hoy en día. ¿Lo has leído tú siquiera? Lo desafié. Otra pausa reveladora. No con detalle, admitió. Papá dijo que era el modelo familiar estándar. El modelo familiar estándar que garantiza que yo me quede sin nada en caso de divorcio, sin importar lo que aporte al matrimonio o cuánto dure. Resumí, el modelo que potencialmente le da a tu familia derechos sobre la propiedad intelectual desarrollada por mi empresa. Eso no puede ser cierto, dijo Ethan, aunque la incertidumbre ya se había instalado en su voz. Papá no haría eso, léelo tú mismo, le sugerí. Sección 4. Párrafo 3. Escuché el crujido de papeles al otro lado, presumiblemente. Mientras localizaba una copia del documento, necesito revisar esto con más detenimiento, dijo Ethan al cabo de un momento con un tono inquieto. Algunas partes de este documento son más agresivas de lo que esperaba. Tus padres me dieron plazo hasta mañana a las 9 a.m. para firmarlo o cancelar la boda, le recordé. ¿Cuál es tu postura ante ese ultimátum? No deberían haber hecho eso, dijo rápidamente. Por supuesto que la boda no depende de esto. Podemos solucionarlo. ¿Podemos? Porque tu madre dejó muy claro que esto es una condición innegociable para casarse con alguien de la familia Blackwood, mamá. Puede ser intensa, pero ella no toma estas decisiones. Nosotros las tomamos. Quise creerle. Pero la duda ya se había instalado en mí. Entonces llámalos ahora mismo. Diles que el ultimátum queda fuera de la mesa y que esto lo discutiremos después de la boda. Sofía, sé razonable. No podemos simplemente ignorar esto por completo. Un prenup tiene sentido dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Insistí, el hecho de que tu familia tiene dinero y que, presuntamente. Yo no, es más complicado que eso, dijo, esquivando la pregunta. Hay fideicomisos familiares, intereses empresariales, cosas demasiado complejas para que las entienda la hija de una simple profesora. Lo terminé por ti, dije. Con el mismo tono condescendiente que había escuchado en la voz de Victoria. Eso no fue lo que quise decir, y lo sabes, replicó Ethan, frustrado. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Es solo un pedazo de papel que, con suerte, nunca necesitaremos, si es solo un pedazo de papel. ¿Por qué vale la pena amenazar con cancelar nuestra boda por él? No tuvo una buena respuesta para eso. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Y tú necesitas decidir de qué lado estás, Ethan, con tus padres o conmigo. Eso no es una elección justa, protestó. Te amo, pero ellos son mi familia. ¿Y qué se supone que debo ser yo en 3 días? Pregunté en voz baja. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, sin respuesta. Te llamaré mañana, dije. Y colgué antes de que pudiera decir algo. Mas me quedé sentada en el silencio de mi apartamento, el teléfono apretado entre las manos, con las lágrimas amenazando de nuevo. Entonces vi el prenup todavía sobre la mesa de centro y algo cambió dentro de mí. La tristeza dio paso a la determinación. Si los Blackwood querían convertir esto en una cuestión de dinero y poder. Quizás era hora de que descubrieran que yo tenía ambas cosas. Abrí mi laptop y accedí a mi portafolio financiero. La herencia de mi abuelo había crecido hasta 7.5 millones gracias a inversiones cuidadosas. Mi empresa, EduCheck Solutions, había sido valorada recientemente en 1.5 millones durante nuestra última ronda de financiamiento, lo que elevaba mi patrimonio neto total a alrededor de 9 millones. Tal vez no al nivel Blackwood, pero lo suficientemente sustancial como para cambiar por completo la dinámica de esta conversación. Durante 3 años, había mantenido mi situación financiera en privado. No por vergüenza, sino porque quería ser amada por quien era. No por lo que había en mi cuenta bancaria. Había visto cómo los amigos y conocidos de Ethan lo trataban diferente por su apellido y su fortuna. Y no deseaba ese tipo de atención. Superficial, además, en el mundo tecnológico, volar bajo el radar tenía ventajas estratégicas, pero ahora, ante la perspectiva de firmar un contrato que anularía mis derechos o perder al hombre que amaba, me di cuenta de que mi silencio había permitido que los Blackwood construyeran una narrativa completamente falsa sobre mí. Me veían como una cazafortunas que intentaba ascender por encima de su nivel, cuando en realidad era una empresaria exitosa que elegía compartir su vida con su hijo como una igual. A medida que esta realización se solidificaba, un plan empezó a formarse en mi mente. No me dejaría intimidar ni manipular. No firmaría su prenup unilateral. Pero tampoco dejaría al hombre que amaba sin luchar.
Envié un mensaje rápido a Harold, reunión urgente mañana a las 7 a.m. asunto prenup. Boda en 3 días. Explico en persona. Su respuesta llegó enseguida, estaré en tu oficina a las 7 en punto. Lleva todos los documentos, dormí tranquila esa noche, alternando entre la rabia, la tristeza, la determinación y la duda. Pero por la mañana, una cosa estaba clara, el tiempo de ocultar mi éxito había terminado. Los Blackwood habían forzado esta confrontación y ahora tendrían que enfrentarse a la verdadera Sophia Williams, no al amo de esta hija de maestros que creían poder intimidar. A las 6:45 de la mañana siguiente, ya estaba en mi oficina del centro de la ciudad, revisando el acuerdo prenupcial línea por línea y tomando notas. Me había vestido deliberadamente con uno de mis atuendos de poder, un traje gris carbón entallado que proyectaba confianza y autoridad. Llevaba el cabello recogido en una coleta pulida y los pendientes de perlas que mi abuelo me regaló en mi graduación universitaria, un recordatorio de mis orígenes y de los valores que me habían guiado hacia el éxito. Harold llegó puntualmente a las 7, impecable como siempre, con su traje hecho a medida, su cabello plateado perfectamente peinado, y su maletín de cuero desgastado que había visto décadas de batallas legales. A sus 72 años, seguía siendo uno de los abogados más agudos de Chicago, con fama de ser despiadadamente eficaz y, al mismo tiempo, de mantener una ética impecable. Buenos días, Sofian me saludó, dejando su maletín sobre la mesa de reuniones. Debo decir que cuando recibí tu mensaje, me sorprendí bastante. Nunca mencionaste un acuerdo prenupcial en nuestras conversaciones previas sobre la boda. Porque no existía hasta ayer, expliqué, entregándole el documento. 3 días antes de la boda. Mis futuros suegros me emboscaron con esto y un ultimátum. Firmarlo antes de las 9 a.m. de hoy o cancelar la boda. Las cejas espesas de Harold se alzaron mientras tomaba el documento. Eso es un momento bastante poco ortodoxo para presentar algo así, por decirlo suavemente, le pedí. Especialmente la sección 4 sobre propiedad intelectual y la 6 sobre división de bienes. Se puso las gafas de lectura y comenzó a escanear el documento, con una expresión que se volvía cada vez más seria a medida que avanzaba. Después de unos 15 minutos de lectura cuidadosa, lo dejó sobre la mesa y se quitó las gafas. Este es uno de los acuerdos prenupciales más descaradamente unilaterales que he visto en 45 años de ejercicio, afirmó con firmeza. Eso que he visto algunos verdaderamente escandalosos, especialmente entre familias de vieja riqueza. ¿Puedes luchar contra él?, pregunté. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Harold, del tipo que seguramente había infundido temor en los abogados contrarios durante décadas. Querida mía, no solo voy a luchar contra él, lo voy a destrozar y reemplazar por algo que realmente proteja tus intereses sustanciales. Abrió su maletín y sacó un bloc de notas legal. Vamos a dejar clara tu posición. Tu patrimonio actual ronda los $9 millones, correcto, asentí. Los Blackwood no tienen conocimiento de esto, completamente ignorantes, confirmé. Siempre he mantenido mi situación financiera en privado. Solo mis padres, Jenna y tú conocen el alcance completo. Harold soltó una carcajada grave que transmitía un deleite genuino. Bueno, esto va a ser toda una revelación para ellos, dijo, golpeando su bolígrafo contra el bloc de notas. ¿Quieres salvar esta relación o simplemente rechazamos sus términos y que caiga quien tenga que caer? La pregunta me hizo detenerme a pensar. A pesar de todo, amaba a Ethan. El problema no era con él directamente, sino con las dinámicas de poder que su familia intentaba imponer. Quiero salvarla, dije finalmente, pero solo si Ethan está dispuesto a ponerse de pie a mi lado como un verdadero compañero. Y solo si su familia reconoce que entro en este matrimonio como una igual. No como un caso de caridad al que están aceptando con condescendencia por mi supuesta falta de linaje. Muy bien, asintió Harold. Entonces redactamos una contraoferta, un acuerdo prenupcial justo y equilibrado que proteja a ambas partes por igual. Durante las siguientes 2 horas, Harold y yo trabajamos en la creación de un nuevo documento. Él redactó cláusulas que protegían tanto mis bienes como los de Ethan. Establecía términos justos para la división de propiedades en caso de divorcio. Y, lo más importante, incluía protecciones férreas para mi propiedad intelectual y los intereses de mi empresa. Ahora viene la estrategia de presentación, dijo Harold mientras finalizábamos el documento. El momento y el lugar serán cruciales. ¿Cuándo y dónde quieres entregar esta contraoferta? Lo pensé cuidadosamente. Hay 2 conversaciones que deben tener lugar. Primero, necesito hablar con Ethan en privado. Luego, si esa conversación sale bien, debemos presentárselo a sus padres juntos. Sugiero un lugar neutral para la reunión con la familia, aconsejó Harold. Un sitio lo bastante público como para disuadir reacciones extremas, pero también lo bastante privado como para permitir una conversación confidencial.
el comedor privado del restaurante Lakeview, decidí. Es lo suficientemente elegante como para atraer la sensibilidad de los Blackwood. Pero está en terreno neutral. Excelente elección, aprobó Harold Y con respecto a la documentación de respaldo. Abrí una carpeta sobre mi escritorio. Aquí tengo todo mi portafolio financiero, incluidos estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión y la valoración más reciente de mi empresa. Todo está actualizado y verificado. Desde el mes pasado, Harold revisó los documentos, asintiendo. Con satisfacción, esto dejará tu posición más que clara. Ahora, hablemos de tu enfoque con Ethan. Pasamos otra hora perfeccionando mi estrategia para ambas conversaciones. Para cuando Harold se marchó, a las 10:30. Me sentía preparada y segura. Tenía un plan sólido, un acuerdo prenupcial justo y, lo más importante, la determinación de defenderme y de proteger la relación que quería construir. Después de que Harold se fue, llamé a Jenna para ponerla al tanto. ¿Así que realmente vas a hacerlo? Preguntó después de que le expliqué. El plan. Vas a revelar tu situación financiera después de haberla mantenido en secreto todo este tiempo. No veo otra opción, respondí. No si quiero un matrimonio basado en la verdad y la igualdad. Y sí. Ethan se enfada por haberle ocultado eso, insistió Jenna. ¿Has considerado esa posibilidad? Lo había considerado extensamente. Entonces tendremos que trabajar eso juntos, dije. Pero si no puede entender por qué quise ser amada por lo que soy y no por lo que tengo, entonces tal vez no somos tan compatibles como creía. Tienes razón, concedió Jenna, por lo que vale. Creo que estás manejando esto con una elegancia increíble. Yo le habría dicho a Victoria Blackwood exactamente dónde podía meterse ese prenup. Eso me hizo reír, liberando algo de la tensión que llevaba encima. El día aún no ha terminado. Puede que llegue a ese punto después de colgar. Le envío un mensaje a Ethan. Tenemos que hablar. Encuéntrame en Carlucci S a la 1 p.m. solo tú y yo. Su respuesta llegó rápido. Allí estaré. Te amo. Esas 3 palabras provocaron una nueva oleada de emoción. A pesar de todo, aún creía que las decía de verdad. La pregunta era si el amor, por sí solo, sería suficiente para resistir esta tormenta. Pasé la siguiente hora preparándome, no solo mentalmente, sino también físicamente. Fui al salón del edificio para hacerme un brushing que dejó mi cabello liso y profesional. Luego retocé mi maquillaje, optando por un look pulido que proyectara confianza sin resultar intimidante. Los pendientes de perla seguían siendo una especie de talismán, un lazo con mis raíces y con el abuelo que siempre creyó en mí. Para cuando salí rumbo a encontrarme con Ethan, me sentía como una guerrera camino al campo de batalla, armada con la verdad, principios y 9 millones de razones por las cuales los Blackwood me habían subestimado gravemente. Carlucci ese era uno de nuestros restaurantes favoritos. Un elegante lugar italiano donde celebramos nuestro primer aniversario. El entorno familiar parecía el adecuado para esta conversación, un recordatorio de tiempos más felices y del amor que nos había llevado al borde del matrimonio. Llegué unos minutos antes y pedí una mesa tranquila. El maitre, que nos conocía como clientes habituales, me condujo a un rincón apartado cerca del fondo, lejos de los demás comensales. Perfecto para lo que probablemente sería una conversación intensa. Ethan llegó puntualmente a la 1, luciendo agotado. Su apariencia, usualmente impecable, estaba algo desaliñada, la corbata ligeramente torcida, ojeras marcadas bajo los ojos, como prueba de que había dormido tan poco como yo. Cuando me vio, el alivio se reflejó en su rostro. Sofian dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias por venir. He estado muy preocupado desde nuestra llamada de anoche. Lo observé cuidadosamente, buscando señales del hombre del que me había enamorado. No del heredero Blackwood que había permitido que sus padres me tendieran una emboscada. Estuve a punto de no venir, admití. Tus padres me pusieron en una posición imposible. Extendió la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Lo sé. Y lo siento muchísimo. Hablé con ellos anoche después de que hablamos. No fue bien. Eso captó mi atención. ¿Qué pasó? Les dije que su ultimátum era inaceptable y que, si alguien iba a cancelar la boda por esto, sería yo. No ellos. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Y cómo respondieron? Ethan suspiró. Con fuerza, papá dijo que estaba siendo ingenuo y emocional. Mamá lloró y me acusó de estar eligiendo a una extraña por encima de la familia. Fue la misma manipulación que han usado conmigo toda la vida. ¿Funcionó? Pregunté con intención. Me miró directamente a los ojos. No esta vez. Les dije que o retiraban el ultimátum o personalmente llamaría a cada invitado esta noche para explicar exactamente por qué se cancelaba la ceremonia. A pesar de todo, sentí un oleaje de orgullo hacia él. Eso debió de ser difícil. Fue aterrador, lo admitió con una sonrisa irónica, pero también fue extrañamente liberador. Por primera vez en mi vida, salí de esa casa sin ceder a sus exigencias.
El camarero se acercó y ambos pedimos solo bebidas. Ninguno tenía apetito. Cuando volvimos a estar solos, Ethan continuó: pasé la noche en casa de Jason tratando de decidir qué hacer. El prenup en sí no es una locura en teoría, pero la forma en que lo plantearon y algunas de las cláusulas Kevin me hicieron sentir vergüenza de ser un Blackwood. Tomé una profunda bocanada de aire. Era el momento de comenzar a revelar mi propia verdad de Ethan. Hay algo importante que necesito decirte. Algo que he mantenido en secreto durante toda nuestra relación. Su expresión cambió a preocupación. ¿Qué es? No soy quien tus padres creen que soy, comencé con cuidado. O, mejor dicho, soy mucho más de lo que ellos han asumido. Un destello de confusión cruzó su rostro. ¿Qué quieres decir? Saqué de mi bolsa una carpeta con copias impresas de mis estados financieros. Cuando mi abuelo murió en mi último año de universidad, me dejó una herencia, una bastante considerable. Deslicé la carpeta hacia él sobre la mesa. Ethan la abrió con una expresión perpleja que rápidamente se transformó en asombro mientras escaneaba los documentos. 5 millones, leyó, incrédulo. ¿Y tú? Empresa, otros 1.5 millones, Sofía. Esto es, ¿por qué nunca me lo contaste? Por la misma razón por la que tú no te presentas como Ethan Blackwood de los Blackwood de Chicago. Cada vez que conoces a alguien, le expliqué. Quería que me conocieran por quien soy, no por lo que tengo. Quería relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo y los valores compartidos, no en la riqueza o el estatus. Él seguía hojeando los documentos financieros, pasando página tras página con una incredulidad creciente. Todo este tiempo, mis padres te han tratado como si fueras una cazafortunas detrás de la fortuna de los Blackwood. Terminé por él. Irónico. No. Ethan levantó la vista. Su expresión era una mezcla de asombro y algo más. ¿Dolor? No confiabas lo suficiente en mí como para compartir esa era la pregunta que más temía. Pero le debía honestidad. Nunca se trató de confianza. Ethan, al principio simplemente no parecía relevante. Luego, al conocer a tu familia y ver cuánto valoran la riqueza y el estatus, me sentí cada vez más reacia a contarlo. No quería que me valoraran por mi cuenta bancaria. Y, siendo honesta, tenía curiosidad por ver cómo me tratarían sin saber nada de mi situación financiera. ¿Cómo una prueba?, preguntó con un tono defensivo que comenzaba a asomar en su voz. No de ti, aclaré rápidamente, nunca de ti, pero sí, en cierto modo. Se convirtió en una prueba del carácter de tu familia. Una que fallaron espectacularmente ayer. Nuestras bebidas llegaron, dándonos una breve pausa del peso de la conversación. Cuando el camarero se fue, Ethan dio un largo sorbo a su whisky antes de volver a hablar. Entiendo tu razonamiento, dijo lentamente, pero no puedo evitar sentir que hubo una falta de transparencia entre nosotros por ambas partes. Yo debí haberte hablado sobre el prenup y tú debiste contarme sobre tu situación financiera. Tenía razón. Y lo reconocí con un leve asentimiento. Tienes razón. La honestidad absoluta habría evitado toda esta situación. Pero aquí estamos, y ahora tenemos que decidir hacia dónde vamos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, y pude oír, debajo de las palabras, la pregunta verdadera. Él no estaba preguntando solo por el prenup ni por la boda, sino por nosotros, por nuestro futuro. Saqué otra carpeta. Esta contenía el acuerdo prenupcial que Harold y yo habíamos redactado esa misma mañana. Quiero un matrimonio entre iguales, dije, deslizándola hacia él, una relación en la que ambos protejamos lo que hemos construido individualmente mientras nos comprometemos a crear algo aún más grande juntos. Y quiero suegros que me respeten como esa pareja igualitaria. No como un caso de caridad que su hijo rescató noblemente de la oscuridad de la clase media. Ethan abrió la carpeta y comenzó a leer el nuevo prenup. Como abogado, comprendió de inmediato la equidad de los términos, en contraste con la versión de sus padres. Esto es totalmente razonable, él dijo, levantando la vista. Protección equilibrada para ambas partes, cláusulas claras sobre propiedad intelectual. Un enfoque justo para ingresos futuros y bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso es lo que un acuerdo prenupcial debería ser, respondí. No, un arma, sino un escudo que protege por igual a ambas personas. Cerró la carpeta y volvió a tomar mi mano. Esta vez le permití sostenerla. ¿Y ahora qué sigue? Eso depende de ti, le dije con honestidad. Necesito saber dónde estás parado, Ethan. No solo con respecto al prenup, sino sobre nuestra relación y el papel de tu familia en ella. Necesito saber que, cuando digamos nuestros votos en 3 días, realmente estaremos formando un equipo que enfrentará al mundo juntos, incluyendo a tus padres. Ethan apretó mi mano, sin apartar la mirada de la mía. Cuando salí de casa de mis padres anoche, tomé una decisión. Elegí estar contigo. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Te amo, Sofía. Amo tu inteligencia, tu integridad, tu compasión. Si tienes $9 o 9 millones, no cambia nada para mí.
La sinceridad en su voz derritió parte del hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Entonces aquí está mi propuesta, dije, esta noche nos reunimos con tus padres. Juntos presentamos este nuevo acuerdo prenupcial como algo no negociable. Dejamos claro que nuestro matrimonio será una sociedad entre iguales. Y que la dinámica entre nosotros y tu familia debe reflejar esa realidad. No lo tomarán bien, advirtió Ethan, especialmente mi madre, probablemente no lo admití. Pero cómo reaccionen nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre el futuro de nuestra relación con ellos. Él asintió lentamente, tienes razón. Es hora de establecer límites que debieron haberse trazado hace mucho tiempo. Levantó su copa. En un pequeño brindis por enfrentar juntos la Inquisición Blackwood, yo choqué mi copa contra la suya. Mientras terminábamos nuestras bebidas y afinábamos la estrategia para la confrontación de esa noche. Sentí un renovado sentido de conexión con Ethan. Las mentiras y omisiones entre nosotros, las suyas y las mías, se habían disipado. Ahora enfrentaríamos a su familia como un frente unido, con la honestidad como base y la igualdad como una exigencia inquebrantable. Le envié un mensaje rápido a Harold, confirmando que la primera fase de nuestro plan había sido un éxito. Su respuesta fue, como siempre, breve y directa, excelente. Recuerda, sin concesiones en los términos clave. Buena suerte, suerte. Pensé mientras Ethan y yo salíamos del restaurante tomados de la mano. Tal vez no sería necesaria. Ahora teníamos la verdad de nuestro lado, y en mi experiencia, esa era una herramienta mucho más poderosa que la suerte. A las 6 p.m. en punto. Nuestro auto se detuvo frente a la entrada del restaurante Lakeview. Lo había elegido cuidadosamente, no solo por su neutralidad, sino por su reputación como uno de los lugares más discretos y exclusivos de Chicago. Su personal era conocido por su profesionalismo y por su capacidad para fingir que no veían ni oían nada. Sin importar cuán tensa fuera la conversación, Ethan me ayudó a salir del coche, su mano cálida y firme entrelazada con la mía. Pasamos la tarde refinando nuestro enfoque y revisando juntos el nuevo acuerdo prenupcial, fortaleciendo nuestra postura conjunta. Él vestía un traje azul marino impecablemente entallado que proyectaba autoridad sin la intimidación que siempre emanaban los trajes de su padre. Yo había cambiado a un vestido color crema, elegante y poderoso, acompañado por un blazer a medida y las perlas de mi abuela en el cuello. Haciendo juego con los pendientes. ¿Lista?, preguntó Ethan, mientras estábamos de pie frente a la entrada del restaurante. Tan lista como podré estar, respondí. Apretando su mano, el maitre nos saludó por nuestros nombres y nos condujo al comedor privado que había reservado. Estaba decorado con buen gusto, una mesa de caoba con capacidad para 10 personas. Aunque solo se habían dispuesto 4 cubiertos. Las copas de cristal captaban la luz del elegante candelabro suspendido sobre nosotros, y las paredes estaban adornadas con obras de arte originales y sobrias. Las amplias ventanas ofrecían una vista impresionante del lago Michigan, cuyas aguas brillaban con la luz del atardecer. Sus otros invitados aún no han llegado, nos informó el maitre. ¿Desean tomar algo mientras esperan? Ambos pedimos agua con gas. El alcohol no nos serviría bien en la confrontación que se avecinaba. Llegarán tarde, predijo Ethan una vez que el maitre se fue. Es una maniobra de poder. Mamá nunca llega a ningún sitio sin hacer esperar al menos 15 minutos. Tenía toda la razón. A las 6:17. Se abrió la puerta y entraron Richard y Victoria Blackwood. Richard estaba en su elemento con un traje gris carbón casi idéntico al que había usado durante la emboscada del Prenup. Victoria había optado por un vestido burdeos de diseñador que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de las personas, acompañado de unos pendientes de diamantes que brillaban con cada pequeño movimiento de su cabeza. Ethan, querido, dijo Victoria, ignorándome por completo, mientras rozaba con los labios las mejillas de su hijo. ¡Qué lugar tan encantador! Aunque no estoy del todo segura de por qué necesitábamos un entorno tan formal para una simple firma, Richard asintió brevemente en mi dirección. La mínima muestra de que reconocía mi existencia. Confío en que hayan tomado una decisión sensata, Sofía. Las 9 m ya pasaron. Pero estamos dispuestos a ser flexibles, dadas las circunstancias. Por favor, tomen asiento, dije, señalando las sillas frente a Ethan y a mí. Tenemos mucho de qué hablar. Algo en mi tono debió alertar a Victoria de que esto no sería la rendición simple que esperaba. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras se sentaba, acomodándose con una elegancia ensayada. Hemos revisado su acuerdo prenupcial, comenzó Ethan, con voz firme y profesional. Y lo consideramos inaceptable tanto en su enfoque como en sus términos. Las cejas de Richard se alzaron bruscamente. ¿Inaceptable? Es el acuerdo estándar de la familia Blackwood. Tu hermano y tu hermana firmaron documentos idénticos. Sin este espectáculo, ellos se casaron con personas de contextos similares al nuestro, señaló Ethan. Las dinámicas de poder eran completamente
Distintas dinámicas de poder, repitió Victoria, agitando una mano perfectamente manicura con desdén. Esto no es un experimento sociológico, Ethan. Es una simple protección legal que cualquier familia prudente exigiría. Coloqué mi portafolio de cuero sobre la mesa y lo abrí. Revelando nuestra contrapropuesta y los documentos de respaldo, estamos de acuerdo en que una protección legal prudente tiene sentido, dije con calma. Por eso hemos preparado un acuerdo prenupcial alternativo que protege a ambas partes por igual. La expresión de Richard se endureció. Ese no era el acuerdo. Iban a firmar nuestro documento. No a presentar alternativas. Los planes cambian. Respondí, mirándolo directamente, especialmente cuando salen a la luz nuevas informaciones. El camarero entró con nuestra agua con gas y tomó las órdenes de bebidas de Richard y Victoria. La breve interrupción no hizo nada para disipar la tensión que se había asentado sobre la mesa como una nube densa. Cuando volvimos a estar solos, deslicé el nuevo acuerdo prenupcial por la mesa. Este documento ofrece una protección justa y equilibrada tanto para los bienes de la familia Blackwood como para mis propios activos personales. ¿Tus activos? Victoria no pudo reprimir una sonrisa condescendiente. Tu pequeña empresa de software difícilmente requiere el mismo nivel de protección que generaciones de riqueza Blackwood. Te sorprenderías, dijo Ethan, con un atisbo de orgullo en la voz mientras me miraba. Saqué los estados financieros de mi portafolio y los coloqué encima del acuerdo prenupcial. Mi patrimonio neto actual es de aproximadamente $9 millones, declaré con total naturalidad, 7.5 millones en inversiones diversificadas provenientes del patrimonio de mi abuelo y 1.5 millones derivados de la valoración más reciente de mi empresa tras nuestra última ronda de financiamiento. El impacto que se reflejó en sus rostros fue exactamente lo que había imaginado, y más. Richard fue el primero en recuperarse, su mente de abogado recalibrando rápidamente mientras tomaba los documentos con incredulidad apenas disimulada. Eso es imposible, dijo Victoria, el color subiéndole al rostro. Conduces un Audi de 5 años. Tus padres son profesores, valoro la responsabilidad financiera por encima de las demostraciones de riqueza, respondí con tono sereno, y sí. Mis padres me enseñaron la importancia de la educación, del trabajo duro, y de vivir dentro de las posibilidades. Lecciones que me han servido bien. Richard revisaba los documentos con creciente preocupación. Parecen legítimos, admitió a regañadientes. ¿Por qué mantener esto en secreto? Me habrían tratado de la misma forma si lo hubieran sabido, repliqué. El rubor cada vez más profundo en el rostro de Victoria fue respuesta suficiente. Esto cambia significativamente la ecuación, dijo Richard, completamente en modo abogado ahora. Tendríamos que revisar cualquier acuerdo alternativo con mucho cuidado antes de proceder. Por supuesto, asentí, eso sería justo. Tal como habría sido justo darme tiempo para revisar su documento original con mi abogado. Victoria aún luchaba por reconciliar su percepción de mí con la realidad financiera que tenía delante. Tu abuelo te dejó 7 millones. ¿A qué se dedicaba? Invirtió sabiamente durante toda una vida de vida. Modesta, le expliqué. No muy diferente, imagino, al primer Blackwood que construyó la fortuna de su familia. Esa comparación claramente no le sentó bien a Victoria. Pero antes de que pudiera responder, Ethan intervino. Mamá, papá, el problema aquí no es solo el prenup en sí, sino cómo se ha manejado toda esta situación. Soltarle esto a Sofía 3 días antes de la boda fue inapropiado y una falta de respeto. Pensamos que lo mejor era resolverlo de manera eficiente, se defendió Richard. Aunque con notable menos convicción que antes, amenazando con cancelar nuestra boda si ella no cumplía de inmediato, le desafió Ethan. Eso no es eficiencia. Es coerción. Victoria se volvió hacia su hijo, cambiando de táctica. Cariño. Solo intentábamos protegerte, a ti y al legado de la familia. Seguro que puedes entender eso. Lo que entiendo, respondió Ethan con firmeza, es que asumieron cosas sobre la mujer que amo sin molestarse en conocerla. Y luego intentaron usar su poder financiero para controlar nuestra relación. Eso termina ahora. Nunca lo había amado más que en ese momento, viéndolo mantenerse firme ante la manipulación que, probablemente, había funcionado con él durante toda su vida. El nuevo acuerdo prenupcial, retomé, dirigiendo de nuevo su atención al documento, protege tanto los bienes de la familia Blackwood como los míos. Establece términos justos para la división de bienes en caso de divorcio, basados en la contribución y duración del matrimonio, en lugar de simplemente revertir toda la propiedad original. También incluye cláusulas claras que protegen mis derechos de propiedad intelectual e intereses empresariales, del mismo modo que protege los intereses comerciales de su familia. Richard ya estaba leyendo el documento con el ojo entrenado de un abogado. Algunos de estos términos son poco comunes, comentó, aunque sin tono de desdén, pero justos, lo enfatizó Ethan.
A diferencia del documento que ustedes le presentaron a Sofía, necesitaremos tiempo para que nuestros abogados lo revisen, dijo Richard. Cerrando la carpeta. Tienen hasta mañana por la tarde, respondí, la boda es en 2 días, y necesitamos resolver esto antes de entonces. La mirada de Victoria se dirigió bruscamente hacia mí. Poco acostumbrada a que otros le impusieran plazos. Eso no es tiempo suficiente para una revisión legal adecuada. Fue suficiente para mí. Según su ultimátum original, le recordé, Richard colocó una mano contenedora sobre el brazo de su esposa. Reconociendo el cambio de poder en la conversación, nuestro equipo lo revisará mañana a primera hora y les dará una respuesta antes de las 3 p.m. Cualquier cambio propuesto deberá mantener el equilibrio fundamental del acuerdo, añadió Ethan. Esto no es una negociación para volver a términos unilaterales. Entendido, asintió Richard, de abogado a abogado. Victoria, inusualmente callada, movía la mirada entre mí, Ethan y los estados financieros aún sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz había perdido parte de su cualidad imperiosa. Puede que haya juzgado mal ciertos aspectos de tu situación, Sofian, dijo Victoria. Aunque aún me resulta extraño que hayas ocultado esa información a tu futura familia. Fue lo más parecido a una disculpa que Victoria Blackwood, probablemente, sería capaz de ofrecer. Decidí corresponderle a medias. Tal vez todos podríamos haber comunicado las cosas con mayor claridad desde el principio, reconocí. De ahora en adelante. Espero que podamos construir una relación basada en el respeto mutuo y no en suposiciones. El camarero regresó con las bebidas de Richard y Victoria, y hizo una discreta pregunta sobre la cena. Por un acuerdo tácito, todos declinamos. Esta reunión ya había cumplido claramente su propósito principal. Mientras nos preparábamos para irnos, Richard me ofreció la mano. Un gesto que habría sido impensable 24 horas antes. Has demostrado ser una negociadora formidable, Sofía. La familia Blackwood podría beneficiarse de perspectivas tan inesperadas. Acepté su apretón de manos, reconociéndolo como una especie de ofrenda de paz. Espero poder aportar mucho a la familia, señor Blackwood. La despedida de Victoria fue menos cálida, pero carecía de la condescendencia que había marcado nuestras interacciones anteriores. Un progreso, si no perfección. Una vez que se marcharon, Ethan me envolvió en sus brazos allí mismo. En el comedor privado, estuviste magnífica, susurró contra mi cabello, absolutamente magnífica. Estuvimos magníficos, lo corregí, inclinándome para mirarlo a los ojos. Juntos, dijo con una sonrisa genuina, libre del estrés de los últimos 2 días. Me gusta cómo suena eso. Al salir del restaurante tomados de la mano, bajo un cielo que comenzaba a teñirse del crepúsculo, sentía sentarse en mí una profunda sensación de certeza. El camino por delante no sería perfectamente liso, especialmente con Victoria como suegra, pero las dinámicas fundamentales habían cambiado. Nos habíamos establecido como iguales, tanto entre nosotros como ante su familia. Era una base lo suficientemente fuerte como para construir un matrimonio 2 días. Después, me encontraba en una pequeña antesala del Hotel Drake, con el vestido de novia moderno y estilizado que había elegido meses atrás. El acuerdo prenupcial se había firmado la tarde anterior, con solo ajustes menores en el lenguaje que no afectaban la protección equitativa que brindaba a ambas familias. Richard había sido sorprendentemente razonable durante las negociaciones finales, mientras que Victoria había mantenido una distancia digna, tal vez aún asimilando la forma en que había juzgado mal toda la situación. Jen ajustaba mi velo, con los ojos visiblemente brillantes. Estás deslumbrante, Sof, y no solo por este vestido increíble. Hay algo diferente en ti hoy, confianza, la aportó mi madre. Desde donde acomodaba la cola del vestido, mi hija finalmente dejó de esconder su luz. Tenía razón. Los últimos 3 días me habían transformado de formas sutiles pero significativas. Enfrentar a los Blackwood, revelar mi verdadera situación financiera y establecer límites claros había levantado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Durante 3 años había gestionado cuidadosamente las percepciones, temiendo que mi riqueza cambiara la manera en que los demás me veían. La ironía de que ese miedo me llevara justamente a los juicios que intentaba evitar no se me escapaba. Hubo un suave golpe en la puerta, y para mi sorpresa, fue Victoria Blackwood quien entró. Había dejado de lado su habitual elegancia intimidante, por un aspecto más suave y maternal, con un vestido azul pálido que complementaba, en lugar de competir con mi atuendo nupcial. ¿Puedo tener un momento a solas con Sofía?, preguntó, con una voz desprovista de su habitual tono autoritario. Mi madre y Jenna intercambiaron miradas antes de asentir y salir. Dejándome cara a cara con mi futura suegra, Victoria se acercó lentamente, observando mi apariencia con una expresión que no logré descifrar del todo. Estás hermosa como novia, dijo por fin. Gracias, respondí, sin saber muy bien hacia dónde se dirigía esta conversación. Acarició el encaje delicado de mi velo.
un gesto sorprendentemente vulnerable para una mujer que normalmente calculaba cada uno de sus movimientos. Te debo una disculpa, Sofía, una de verdad, no esa aceptación a medias que ofrecí en el restaurante. Eso no lo esperaba. Victoria Blackwood no parecía una mujer familiarizada con las disculpas. Mi comportamiento fue imperdonable. Continuó, no solo por la emboscada con el acuerdo prenupcial, sino por los meses de condescendencia y juicio sutil antes de eso. Hice suposiciones basadas en factores superficiales y nunca me molesté en conocer a la verdadera mujer que mi hijo ama. La sinceridad en su voz era inconfundible. Eso no debe haber sido fácil de admitir, reconocí. Una pequeña sonrisa irónica tocó sus labios. Los Blackwood no somos conocidos por admitir errores. Es un rasgo familiar. Espero que tú y Ethan lo superen en la próxima generación. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso de mano. Te traje algo. Una especie de ofrenda de paz. Acepté la caja con cautela y al abrirla encontré un par de pendientes de diamantes y zafiros que claramente tenían historia y valor sentimental y pertenecieron a la bisabuela de Ethan, explicó Victoria. Era hija de un obrero que se casó con un Blackwood en contra de una gran oposición, durante la Gran Depresión. Salvó el negocio familiar con pura determinación y una visión empresarial que su marido no tenía. Los paralelismos eran obvios, y me conmovió tanto el gesto como su significado simbólico. Son hermosos, dije sinceramente, gracias por compartir esa historia conmigo, quizás consideres usarlos hoy. Algo viejo y algo azul, como dicen. Asentí, me quité los pendientes de perlas y dejé que Victoria me ayudara a colocarlos de zafiro. Fue un pequeño momento de conexión. Un puente tentativo sobre el abismo que nos había separado. Ethan, te amo profundamente, dijo al dar un paso atrás para mirarme. Eso debió haber sido suficiente para mí desde el principio. Espero que puedas perdonar mi falta de visión, creo que ambas hemos aprendido algo sobre suposiciones y apariencias. Respondí. Lo que importa ahora es seguir adelante, ella asintió, esforzándose por recomponerse. Bien, debería reunirme con Richard. Tu padre llegará en breve para llevarte al altar. En la puerta. Se detuvo. Bienvenida a la familia, Sofía, de verdad. Después de que se fue, observé mi reflejo en el espejo. Los pendientes de zafiro captaban la luz cada vez que giraba la cabeza. Representaban algo importante, un reconocimiento de que no solo me estaba casando con Ethan, sino que también me unía a un linaje de mujeres fuertes que habían moldeado el destino de los Blackwood a su manera. Mi padre llegó minutos después, con los ojos húmedos al verme. Mi niña brillante, dijo, abrazándome con cuidado para no arrugar el vestido, ¿lista para comenzar este nuevo capítulo? Más que lista, le aseguré, la ceremonia fue todo lo que había esperado, íntima, a pesar de los 200 invitados. Cuando Ethan me vio caminar hacia él por el pasillo, el amor que brillaba en sus ojos hizo que todo lo demás se desvaneciera, el estrés. Los conflictos de la semana anterior. Nada importaba frente a lo que realmente era esencial. Nuestros votos fueron tradicionales, pero pronunciados con una profundidad emocional que conmovió a muchos hasta las lágrimas. Incluida sorprendentemente, Victoria, en la recepción. Noté cambios sutiles en la forma en que la familia y los amigos de los Blackwood se relacionaban conmigo. La condescendencia había desaparecido, reemplazada por un interés genuino y respeto. Richard me presentó a sus socios comerciales con orgullo, destacando mi éxito como emprendedora. Victoria se aseguró de sentarme junto a su amiga más antigua, una jueza federal cuya aprobación claramente le importaba. Ethan también lo notó. Increíble lo que pueden hacer 9 millones por tu estatus social, murmuró en mi oído mientras compartíamos nuestro primer baile. No se trata del dinero, respondí. Se trata de defenderse a una misma y exigir respeto. Tal vez un poco de ambas cosas, admitió con una sonrisa. De cualquier forma, nunca me he sentido más orgulloso de llamarte mi esposa. Nuestra luna de miel en las islas griegas fue una escapada perfecta, libre de dinámicas familiares y negociaciones prenupciales. Durante 2 semanas fuimos simplemente Ethan y Sofía, 2 personas enamoradas, explorando pueblos encalados y aguas cristalinas. Hablamos sobre el futuro, sobre construir nuestra vida juntos como verdaderos compañeros y sobre los límites que mantendríamos con ambas familias de aquí en adelante. 6 meses después, esas conversaciones fueron puestas a prueba cuando Victoria comenzó a dejar caer sutiles comentarios sobre una tradición familiar de los Blackwood. Cenas dominicales, semanales y la expectativa de que asistiéramos. Una vez al mes, respondió Ethan con firmeza cuando lo discutimos en privado. Necesitamos nuestras propias tradiciones y tiempo juntos. Estuve de acuerdo. Y para mi sorpresa, Victoria aceptó ese límite con mínima resistencia, quizás reconociendo que la nueva dinámica entre nosotros era más saludable para todos. Richard demostró su respeto creciente de maneras más prácticas.
Me invitó a asesorar en una actualización tecnológica para el bufete familiar y realmente escuchó mis recomendaciones. Cuando mi empresa aseguró un contrato importante con el sistema escolar público de Chicago, me envió una nota de felicitación que fue tanto profesional como cálida. Lo más significativo fue que Ethan y yo establecimos nuestro propio ritmo de vida, independiente de las expectativas Blackwood. Compramos una casa que elegimos juntos, en un vecindario que ambos amábamos, utilizando una combinación de nuestros recursos. Tomamos decisiones financieras como un equipo, cada uno aportando su experiencia, sin que ninguno dominara al otro. El acuerdo prenupcial que causó tanto conflicto permaneció guardado en una caja de seguridad, con la esperanza de que nunca fuera necesario. Su verdadero valor estuvo en el proceso de crearlo, en establecer que nuestro matrimonio sería una sociedad entre iguales. Sin importar apellidos ni patrimonios, al reflexionar sobre aquella semana tumultuosa antes de nuestra boda, me siento agradecida por la crisis que nos obligó a enfrentar temas que de otro modo podrían haber permanecido latentes durante años. Esos 3 días de conflicto y revelación fortalecieron nuestra base de una forma que la calma jamás habría logrado. Aprendí que esconder partes de uno mismo, incluso con las mejores intenciones, puede crear más problemas de los que resuelve. Ethan aprendió a mantenerse firme frente a la presión familiar cuando ésta amenazaba lo que realmente le importaba. Juntos descubrimos que una verdadera pareja requiere tanto vulnerabilidad como fortaleza, el coraje para mostrarte por completo, y la firmeza para defender la relación que quieres construir. Para los Blackwood, la riqueza siempre había sido una herramienta de poder y estatus. Una forma de controlar a los demás y mantener su posición. Al principio, vieron mi supuesta falta de riqueza como una deficiencia que debía ser gestionada. Cuando descubrieron mi realidad financiera, se vieron obligados a reevaluar no solo su opinión sobre mí, sino toda su forma de relacionarse como familia. Para mí, la riqueza siempre significó independencia y oportunidades, no poder sobre los demás. Esa diferencia fundamental en perspectiva sigue moldeando mi relación con mis suegros, generando a veces tensiones, pero también conversaciones significativas sobre valores y prioridades. He descubierto que el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino el cruce de dos filosofías de vida, dos formas de ver todo, desde el dinero hasta la familia y las ambiciones profesionales. Encontrar armonía requiere comunicación constante, respeto mutuo y la disposición de mantenerse firme en los principios fundamentales mientras se negocian los aspectos secundarios. Cuando enfrenté aquel ultimátum prenupcial 3 días antes de mi boda, podría haber firmado simplemente para evitar el conflicto. Podría haberme marchado con rabia y dolor. En cambio, elegí el camino más difícil, la confrontación y la verdad, no solo sobre mi situación financiera, sino sobre el tipo de matrimonio y relación familiar que estaba dispuesta a aceptar. Esa elección marcó el tono de nuestro matrimonio y mi lugar dentro de la familia Blackwood. No como una extraña, la que gestionar, sino como una contribuyente igual a la que se debe respetar. Y es una elección que volvería a tomar sin dudarlo. ¿Alguna vez has tenido que defender tu posición frente a personas que te subestimaron? ¿Revelaste tu verdadero valor y borraste esas sonrisas arrogantes? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia de darle la vuelta a quienes te juzgaron mal te resonó, dale like a este video, suscríbete a mi canal para más relatos de transformación y triunfo y compártelo con alguien que necesite ese empujón para defenderse. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a ser menos de lo que realmente eres.